Hola de nuevo a todos y les doy la bienvenida otra vez al podcast Mal Hecho. No sabía cómo... No sabía cómo empezar este relato que les voy a contar a continuación, pero la idea surgió cuando leía It de Stephen King hace no mucho, antes de grabar esto. En general, para poner los términos, esta historia está llena de muerte que es provocada por eso. El reencuentro del Club de los Perdedores tras la promesa que hicieron 26 años antes arrastra todos los recuerdos de cada uno de los miembros y se relata el cómo vencieron a la muerte. Eso quizá pertenezca a varias de las interpretaciones que le da Stephen King a la muerte. Y me atreveré a decir que la muerte es algo desconocido y por eso le tenemos miedo. Sin embargo, en palabras de Stephen King, en una de las páginas de esa novela dice: bueno, los chicos estaban siempre al borde de la muerte, cruzaban la calle a toda carrera y chapoteaban en el lago hasta descubrir súbitamente que ya no hacían pie. Caían de las barras para aterrizar sobre el culo y de los árboles directamente de cabeza, lo que nos pone a pensar que la muerte siempre está acechándonos. En estos tiempos que estamos viviendo de cuarentena, muestran lo vulnerable que es la especie humana. Una de las principales ventajas que tenemos como especie es generar conocimiento para responder a nuestra vulnerabilidad para poder sobrevivir. Piénsenlo. La medicina ha avanzado mucho y eso nos ha ayudado bastante a sobrepasar nuestra esperanza de vida. Sin embargo, cuando nos enfrentamos a algo nuevo, la muerte masiva es un hecho. Es difícil conceptualizar la muerte, ya que llegamos a este punto, pero es difícil conceptualizarla. Siempre está la posibilidad de asociarlo a la vida, por eso yo me atreví a hacer una definición de la muerte, que, bueno, tal vez no sea tan buena, pero la vida es un proceso autosostenible que requiere interacción de diferentes componentes que usan energía para funcionar, además de que la vida almacena información que experimenta cambios. A esto le llamamos evolución biológica. Así que la muerte sería la pérdida de todas esas características, aunque ya sé que algunos no van a estar tan de acuerdo conmigo. La vida está muy asociada al tiempo, y si hablamos de tiempo tendremos que hablar de otro concepto muy ambiguo, igual que se puede abarcar de diferentes perspectivas, pero aquí no lo voy a tratar. Menciono al tiempo como el encargado de medir cuánto es lo que algún ser vivo vive, pues sí. Esto en biología está relacionado con el metabolismo del organismo, tomando como referencia a la esperanza de vida del humano, que en promedio es de 70 a 72 años. Los seres vivos con una tasa metabólica mucho mayor a la del ser humano reducen su esperanza de vida. Les voy a poner un ejemplo. Los perros, que presentan una tasa metabólica mayor a la de los humanos, llegan a vivir en promedio 10 años. Pero el tiempo de vida de los seres vivos puede ser acortado por diferentes situaciones. Entre ellas se encuentran errores en la información de los genes, enfermedades genéticas, por señales en el ambiente que alteren el equilibrio del metabolismo, y esto puede ser radiación ionizante como los rayos gamma, los rayos ultravioleta, inclusive los rayos X, por factores ajenos a nuestro cuerpo, como lo estamos viviendo últimamente, lo del SARS-CoV-2. También pueden ser devorados o tener un accidente como caerse de un árbol, entre muchas otras acciones. Y quiero destacar aquí, si tienen alguna curiosidad, una de ellas puede ser la combustión espontánea, que pueden ver casos de un documental que hizo Nat Geo en YouTube. Ya sé que esos documentales están hechos para crear polémica, pero estaría bien que les dieran un vistazo y me dieran su punto de vista de la combustión espontánea. Pero bueno, llegado a este punto podemos visualizar que la muerte es algo tan común como la vida, y está ocurriendo todo el tiempo. Entonces, ¿por qué nos afecta? Esa es una buena pregunta. Últimamente yo me puse a pensar antes de que escribiera esto. Quizá sea porque hablar de la muerte no es tan frecuente. Hablamos de nuestras cuestiones que nos ponen felices, cuestiones que nos ponen tristes, pero en sí la muerte no es un tema recurrente. El humano, hasta donde hemos llegado a comprender, es la única especie animal en estar consciente de su propia muerte y la muerte de los seres vivos que los rodean. Esto hace que la angustia que genera la muerte se deba a que muy poca gente alcanza el fin normal de su existencia. Esto en palabras de Metchnikoff. Además de la angustia que provoca saber que alguien cercano al que le tengas mucho afecto pueda morir y no lo puedas ver más. Ya por último, ya que no podemos definir o hacer un concepto general de la muerte como lo es otros conceptos bien establecidos,
Quiero decir que la muerte es de los conceptos que siempre vamos a tratar de definir y de explicar, pero como muchos otros conceptos, se los decía, solo son maneras de interpretar algún fenómeno y quizá nunca sabremos qué es hasta poder experimentarla. Regresando a Stephen King, quizá haya algo que controla y se alimenta del miedo y de la muerte. Así que me gustaría conocer lo que opinas de este tema desde tu perspectiva. Gracias por escuchar este podcast y nos escuchamos en el siguiente. Empecemos una conversación para poder seguir pasando esta cuarentena. Gracias.